Imagina esto. Has pasado casi 8 meses cuidando tus plantas de ajo. Las plantaste en otoño, soportaron el frío del invierno, crecieron hermosas en primavera y por fin, en verano, haces la gran cosecha. Llenas estas enteras con cabezas de ajo gigantes. Estás orgulloso, pero unas semanas después vas a tu despensa, notas un olor horrible y descubres que casi todos tus ajos están blandos, negros y completamente podridos. ¿Te suena familiar? Hoy vamos a hablar del error fatal al cosechar ajo en verano. Un error que hace que el 90% de los cultivadores principiantes lo pierdan absolutamente todo. Y lo peor de todo es que es un fallo muy simple que puedes evitar fácilmente. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el secreto para que tus ajos se conserven perfectos durante todo un año. ¿Crees que lo estás haciendo bien? Vamos a comprobarlo. Para entender por qué ocurre este desastre, primero debemos viajar brevemente a los orígenes de esta planta maravillosa. El ajo se ha cultivado durante más de 5.000 años, originario de las regiones secas de Asia Central. Esto significa que, por naturaleza, es una planta que detesta el exceso de humedad, especialmente cuando llega al final de su ciclo de vida. Durante el invierno y la primavera, el ajo necesita agua para formar sus hojas y desarrollar el bulbo bajo tierra. Sin embargo, cuando llega el verano y las temperaturas se disparan, la planta cambia su metabolismo. Su objetivo ya no es crecer, sino entrar en un estado de latencia para sobrevivir hasta la próxima temporada. Si nosotros, como cultivadores, no entendemos este cambio de ciclo y seguimos tratando al ajo como si estuviera en pleno crecimiento, estamos firmando su sentencia de muerte. El verano es la temporada crítica, el momento donde la línea entre una cosecha exitosa y un fracaso total es más fina que nunca. Llegamos al corazón del problema. El error fatal que arruina casi todas las cosechas. Consiste en regar las plantas en los días o semanas previos a la recolección. Muchos piensan que con el calor del verano, la planta necesita agua hasta el último segundo para engordar los bulbos. Esto es un mito enorme y destructivo. Cuando riegas el ajo justo antes de sacarlo, la tierra se convierte en lodo y el bulbo absorbe esa humedad como una esponja. Esa humedad extra se queda atrapada dentro de las pieles del ajo. Cuando finalmente lo sacas de la tierra caliente, esa agua interior actúa como un caldo de cultivo perfecto para hongos y bacterias. Para ilustrarlo, imagina que guardas una toalla húmeda dentro de una bolsa de plástico en pleno agosto. En cuestión de días estará llena de moho. Exactamente lo mismo le pasa a tu ajo. La regla de oro es suspender todo tipo de riego al menos 2 o 3 semanas antes de la cosecha. La tierra debe estar completamente seca y agrietada cuando vayas a sacarlos. El momento exacto de la cosecha es otra trampa mortal para los principiantes. Seguramente has escuchado a muchos decir que hay que esperar a que toda la planta esté completamente seca y marrón. Vamos a desmontar este mito ahora mismo, porque es la receta perfecta para el desastre. Si esperas demasiado, las capas protectoras del ajo, esas finas pieles parecidas al papel, se deshacen bajo la tierra. Cuando esto ocurre, los dientes de ajo quedan expuestos a hongos, plagas e insectos del suelo. Un ejemplo muy claro es cuando intentas sacar una cabeza de ajo y se desgrana en tus manos, dejando los dientes sueltos en la tierra. Para evitar esto, debes mirar las hojas inferiores. Cuando veas que las 3 o 4 hojas de más abajo están secas, pero la parte superior sigue verde, es tu momento de actuar. Cada hoja verde que queda en la planta representa una capa de piel intacta que envolverá tu cabeza de ajo. Si tienes 5 hojas verdes, tendrás 5 capas protectoras, tu escudo mágico contra la pudrición. Hablemos ahora de la técnica de extracción, porque tirar del tallo con todas tus fuerzas es otro camino directo al fracaso. La tierra de verano suele estar dura como una piedra si has dejado de regar, tal y como te he aconsejado. Si simplemente agarras el ajo por las hojas y tiras, lo más probable es que rompas el tallo justo por la base del bulbo. Al romper el cuello del ajo, estás abriendo una herida gigante por donde entrarán todo tipo de patógenos. El método correcto es usar una horca de cavar o una pala pequeña. Debes clavar la herramienta a unos 15 centímetros de distancia de la planta e ir aflojando la tierra por debajo del bulbo, haciendo palancas suavemente. Tienes que levantar el ajo desde abajo, usando el tallo solo para guiarlo, nunca para tirar de él. Imagina que estás desenterrando un tesoro frágil o un hueso de dinosaurio. Tratar los bulbos con extrema delicadeza evitará magulladuras que, más adelante, se convertirían en puntos de pudrición en tu despensa. Una vez que has logrado sacar los ajos de la tierra sin dañarlos, te enfrentas a un nuevo peligro que el sol del verano trae consigo.
Existe la falsa creencia de que dejar los ajos tirados sobre la tierra bajo el sol abrasador es la mejor manera de secarlos. Esto es un error monumental. Los bulbos de ajo recién cosechados son muy sensibles y pueden sufrir quemaduras solares en cuestión de un par de horas. El sol directo literalmente cocina los dientes crudos en su interior, alterando su sabor y destruyendo su capacidad de conservación. Un ajo quemado por el sol se volverá amargo y se pudrirá en pocas semanas. Lo que debes hacer es ir recogiendo los ajos a medida que los sacas y ponerlos inmediatamente a la sombra. Si tienes que dejarlos un rato en el campo, usa las hojas de unos ajos para tapar los bulbos de los otros. Protegerlos de los rayos ultravioleta desde el primer segundo es vital para asegurar que la cosecha llegue sana al proceso de curado. El proceso de curado es, sin duda, la fase más importante para garantizar que el 90% de tus ajos no se pudran. Curar no es otra cosa que permitir que la energía y la humedad que aún quedan en las hojas y el tallo bajen lentamente hacia el bulbo, sellándolo herméticamente. Para hacer esto correctamente, necesitas encontrar un lugar seco, oscuro y, sobre todo, muy bien ventilado. Nunca los guardes en un sótano húmedo o en un garaje cerrado donde el aire no circula. La falta de flujo de aire estancará la humedad a su alrededor y el moho aparecerá rápidamente. La mejor técnica es atarlos en pequeños racimos de 6 a 10 ajos y colgarlos de las vigas en un cobertizo abierto o extenderlos sobre mallas metálicas donde el aire pueda pasar por debajo y por arriba. Este proceso debe durar entre 3 y 4 semanas. La paciencia aquí es clave. Tratar de acelerar este proceso con calor artificial solo logrará arruinar el sabor de tu cosecha. Durante la cosecha, es normal que los ajos salgan llenos de tierra, y aquí es donde el instinto nos traiciona. El impulso natural de muchas personas es llevarlos al grifo y lavarlos con agua para que queden blancos y bonitos como los del supermercado. Hacer esto es inyectar directamente la causa de la pudrición en tu cultivo. Como hemos dicho, el agua es el enemigo público número 1 del ajo cosechado. Para limpiarlos, la paciencia es tu mejor aliada. Debes dejarlos curar con toda esa tierra pegada. A medida que pasan las semanas y las raíces y la piel exterior se secan por completo, esa tierra se convertirá en polvo. Una vez que el ajo esté curado, simplemente puedes frotarlo suavemente con las manos o usar un cepillo de cerdas muy suaves. Al retirar esa primera capa de piel seca, que se llama túnica, la tierra caerá sola, revelando una cabeza de ajo perfectamente limpia, blanca y, lo más importante, completamente seca y a salvo de infecciones bacterianas. Después del curado, viene el momento de procesar los ajos para su almacenamiento definitivo. Es aquí donde debes recortar las raíces y los tallos, pero debes saber exactamente cuánto cortar. Si cortas el tallo demasiado cerca del bulbo, puedes comprometer el sello natural que la planta ha creado durante el curado, permitiendo que el aire y la humedad entren directamente a los dientes. La recomendación de los agricultores profesionales es dejar al menos 2 o 3 centímetros de tallo por encima del bulbo. Esto actúa como un tapón de seguridad. En cuanto a las raíces, no debes arrancarlas de cuajo, ya que dañarías el disco basal, que es la base del ajo. Lo ideal es usar unas tijeras bien afiladas y recortar las raíces dejando aproximadamente 1 centímetro de longitud. Piensa en este proceso como si estuvieras cortando el pelo, no arrancándolo. Un corte limpio y a la distancia adecuada garantizará que el bulbo permanezca intacto y blindado contra los problemas ambientales. El lugar donde almacenas tus ajos una vez procesados determinará su vida útil, y es aquí donde mucha gente comete el último error fatal. Por alguna razón, existe la creencia de que guardar el ajo en la nevera o frigorífico los mantendrá frescos. Todo lo contrario. El frío extremo y la alta humedad de la nevera engañan al ajo haciéndole creer que ha llegado el invierno y que es hora de brotar. En pocos días verás que le salen tallos verdes por el centro, volviéndolos blandos y amargos. El ajo necesita condiciones de temperatura ambiente, preferiblemente entre 15 y 20 grados centígrados, y una humedad relativa baja, alrededor del 60%. Una despensa oscura en el interior de la casa, alejada de los fogones de la cocina y de la luz del sol, es el lugar perfecto. Guárdalos en cestas de mimbre, bolsas de malla o cajas de cartón con agujeros. Nunca uses bolsas de plástico, porque retienen la transpiración natural del ajo y causan pudrición inmediata. Si cultivas variedades de ajo de collo blando, tienes una ventaja maravillosa para el almacenamiento. Se trata de la técnica del trenzado. Seguramente has visto esas hermosas trenzas de ajos colgando en las cocinas tradicionales o en los mercados locales.
Aunque parezca solo un elemento decorativo, el trenzado tiene una función técnica increíblemente útil. Al trenzar los tallos secos pero aún flexibles, estás creando una estructura que permite la máxima circulación de aire entre cada cabeza de ajo. Ningún bulbo está aplastando a otro en el fondo de una caja. Además, facilita mucho la inspección visual. Si un ajo comienza a ponerse malo por alguna razón, puedes detectarlo inmediatamente al estar expuesto y simplemente lo cortas de la trenza sin que contamine a los demás. Para hacer una trenza duradera, debes empezar justo cuando el tallo está lo suficientemente seco como para no tener humedad interna, pero antes de que se vuelva quebradizo. Es un arte que requiere práctica, pero que salvará tu cosecha. Durante el proceso de desenterrar los ajos, es vital que te conviertas en un detective de enfermedades. Si no prestas atención a los síntomas bajo tierra, puedes llevar una infección a tu zona de curado y perderlo todo. Uno de los problemas más destructivos es la podredumbre blanca, un hongo que ataca la base del ajo y crea una especie de pelusa algodonosa y blanca con pequeños puntos negros. Si ves esto al desenterrar un ajo, detente inmediatamente. Ese bulbo no tiene salvación y no debes juntarlo con el resto de la cosecha bajo ninguna circunstancia. Además, debes apartar esa planta y no tirarla al compost, ya que las esporas sobrevivirían y contaminarían todo tu jardín al año siguiente. Lo mismo ocurre con los ajos que presenten un aspecto marchito, amarillento o con el disco basal deshecho. Separar los bulbos sanos de los sospechosos desde el minuto 1 es una barrera cortafuegos que impedirá que las enfermedades se propaguen durante las semanas que dura el secado. El tipo de suelo que tienes en tu huerto influye drásticamente en cómo debes gestionar la cosecha de verano. Si tienes un suelo arcilloso, pesado y que retiene mucha agua, el peligro de pudrición se multiplica por 10. En este tipo de tierras, detener el riego incluso un mes antes de la cosecha puede ser necesario, porque la arcilla mantiene la humedad en las profundidades durante semanas. Por otro lado, si tu suelo es muy arenoso y drena rápido, los bulbos estarán mucho más protegidos contra los hongos, pero la tierra seca puede volverse tan abrasiva que al tirar de los ajos puedes rasgar sus pieles protectoras. Conocer tu suelo te permite anticiparte. Por ejemplo, en tierras arcillosas, muchos agricultores optan por aflojar ligeramente la tierra con una horca una semana antes de la cosecha definitiva. Este movimiento rompe la capilaridad del suelo, permitiendo que el aire entre a las raíces y secando el entorno del bulbo mucho más rápido, previniendo el temido exceso de agua. Las tormentas de verano son el comodín más peligroso en el juego del cultivo del ajo. Imagina que has hecho todo bien. Dejaste de regar hace 3 semanas, la tierra está seca, los ajos están casi listos para salir, y de repente, los pronósticos del tiempo anuncian 3 días de lluvias torrenciales inminentes. ¿Qué haces? En esta situación, la regla de esperar al punto perfecto de secado de las hojas pasa a un segundo plano. Es preferible cosechar los ajos un par de días antes de su punto óptimo que dejarlos en la tierra para que se empapen con la lluvia de verano. Si la tormenta empapa un suelo que estaba seco y caliente, el choque térmico y la inundación masiva pudrirán tus ajos en un abrir y cerrar de ojos. En caso de tormenta inminente, saca los ajos, sacude la tierra lo mejor que puedas y llévalos a un lugar a cubierto con ventiladores. Es una cosecha de emergencia, pero te asegurará salvar los bulbos antes de que el lodo los asfixie y los destruya. Una vez curados y limpios, llega el momento de la clasificación. Un paso que muchos ignoran, pero que es vital para el futuro. Debes dividir tus ajos en 3 categorías. La primera categoría son los ajos perfectos, los más grandes y con los dientes mejor formados. Estos no te los vas a comer, estos serán tu semilla para plantar en el próximo otoño. La genética importa, y guardar los mejores asegura una mejor cosecha al año siguiente. La segunda categoría son los ajos de tamaño medio y buen aspecto, que serán los que guardes para consumir durante todo el invierno. Y la tercera categoría son los ajos dañados. Cualquier ajo que haya sufrido un corte con la pala, que haya perdido sus pieles protectoras o que tenga una forma extraña, debe ir a esta pila. Estos ajos dañados no se conservarán por mucho tiempo, así que debes ponerlos en tu cocina y consumirlos durante las primeras semanas. Al separar los dañados de los sanos, evitas que un ajo en mal estado inicie una reacción en cadena de pudrición en tu despensa. Vamos a hablar de un mito rural muy extendido que causa estragos en las cosechas. Quizás hayas visto a personas pisar las plantas de ajo, hacerles un nudo en las hojas o doblar el tallo violentamente hacia el suelo unas semanas antes de cosechar.
La falsa teoría detrás de esto es que, al romper el cuello, la planta envía toda su energía al bulbo para engordarlo. Esto es totalmente falso y perjudicial. Al romper el tallo, interrumpes bruscamente la fotosíntesis y el flujo natural de nutrientes. Peor aún, creas una herida abierta justo por encima de la tierra, facilitando que el agua de lluvia o el rocío penetren directamente en el corazón del ajo, causando pudrición del cuello. La naturaleza es sabia. La planta de ajo sabe perfectamente cómo transferir su energía al bulbo mientras se seca lentamente de forma natural. Dejar que el proceso siga su curso sin intervenciones agresivas te garantizará cabezas de ajo más sanas, más grandes y mucho más resistentes para el almacenamiento. No todos los ajos reaccionan igual al calor del verano, y conocer las variedades es fundamental. A grandes rasgos, existen dos tipos principales: los de cuello duro y los de cuello blando. Los ajos de cuello duro, famosos por su intenso sabor y por producir un tallo floral comestible, son mucho más sensibles a las altas temperaturas. Sus pieles protectoras tienden a ser más finas y se deshacen más rápido bajo tierra si te pasas de fecha. Estos ajos requieren una vigilancia extrema a principios del verano. Por otro lado, los de cuello blando, que son los típicos que encuentras en los supermercados, aguantan mucho mejor el calor, tienen más capas de piel y su almacenamiento puede durar meses e incluso un año. Si vives en una zona con veranos extremadamente calurosos y secos, y notas que tus ajos siempre se echan a perder, quizás el problema no sea tu técnica, sino que estás plantando la variedad equivocada para tu clima. Adaptarse a las semillas locales siempre es la mejor estrategia. Hablemos de la túnica, esa maravillosa piel exterior del ajo que parece papel pergamino. Esa piel no es solo un envoltorio decorativo, es una maravilla de la ingeniería biológica. Contiene compuestos antibacterianos y antifúngicos naturales que protegen los dientes interiores. Cuando manejamos los ajos durante la cosecha de verano, a veces frotamos con demasiada fuerza para quitar la tierra, arrancando varias capas de esta túnica. Si los dientes individuales quedan al descubierto y puedes ver su color real sin ninguna telilla blanca por encima, ese ajo está desprotegido. La humedad ambiental entrará directamente en el tejido carnoso y el ajo se ablandará en pocos días. Por eso insisto tanto en la delicadeza. Trata cada cabeza de ajo como si fuera de cristal durante el desenterrado, el transporte y el curado. Cuantas más capas de papel intactas logres mantener alrededor del bulbo, más meses aguantará perfecto en tu despensa. La barrera física lo es todo. El uso de la herramienta adecuada puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso rotundo. Ya hemos dicho que tirar de las hojas es malo, pero usar una azada común puede ser igual de destructivo. Cuando golpeas la tierra a ciegas con una azada para sacar los ajos, es muy probable que partas varios bulbos por la mitad. Un ajo cortado empieza a pudrirse y a oler mal en cuestión de 24 horas. La herramienta preferida por los expertos es el bieldo, la horca de 4 dientes que se usa para airear el abono. Al clavar los dientes del bieldo en la tierra, la resistencia es mínima y puedes levantar grandes bloques de tierra desde abajo sin tocar los bulbos. Si no tienes un bieldo, una pala de jardinero estrecha introducida en un ángulo de 45 grados por debajo de las raíces es la mejor alternativa. Recuerda, el objetivo es levantar la tierra alrededor del ajo, no desenterrar el ajo directamente. El ajo saldrá solo cuando la tierra que lo aprisiona se rompa. El trabajo en el huerto de verano no termina cuando sacas el ajo de la tierra. Lo que haces inmediatamente después con esa parcela es crucial para tu ecosistema. El ajo es un cultivo que extrae muchísimos nutrientes, especialmente nitrógeno. Si dejas la tierra desnuda bajo el sol abrasador del verano, los microorganismos del suelo morirán y la tierra se empobrecerá. Una vez que hayas cosechado, es el momento ideal para plantar un cultivo de cobertura de verano o algo que reponga el suelo. Muchos agricultores plantan leguminosas de crecimiento rápido, como judías o guisantes de verano, que fijan el nitrógeno en la tierra. Otra opción es añadir una buena capa de compost maduro y cubrirlo con paja para proteger la humedad. Cuidar la tierra justo después de la extracción garantiza que el estrés de la cosecha no arruine tu bancal. Un suelo sano este verano es la garantía de que tus próximas verduras de otoño crezcan fuertes y sin enfermedades. La paciencia no es solo necesaria al principio, sino también al final. Si cultivas muchas plantas, debes saber que no todos los ajos maduran el mismo día, incluso si los plantaste a la vez. Las plantas en los bordes del bancal, que reciben más sol y menos agua, madurarán hasta una semana antes que las plantas del centro.
Cosechar de forma escalonada es una técnica avanzada pero muy útil. En lugar de sacar todos los ajos en un solo fin de semana de verano, revisa las plantas individualmente. Saca hoy los que ya tienen las 3 hojas secas y deja en la tierra los que aún están demasiado verdes. Esto requiere más tiempo, pero evita que la mitad de tu cosecha se pudra por haberla sacado inmadura. Un ajo inmaduro, pequeño y lleno de agua, se encogerá durante el curado, dejando dientes vacíos y arrugados que no sirven para nada. Tómate tu tiempo, observa la naturaleza y actúa según las necesidades de cada planta, no según tu calendario. Finalmente, el mantenimiento a largo plazo es la última barrera para no perder el 90% de tu esfuerzo. El hecho de que hayas curado y guardado tus ajos correctamente en verano no significa que puedas olvidarte de ellos hasta la primavera. Debes aplicar la regla de la manzana podrida. Al menos una vez al mes debes ir a tu despensa y revisar tus existencias. Toca ligeramente las cabezas de ajo. Si sientes que uno está blando, esponjoso o detectas un ligero olor a humedad, sácalo inmediatamente. La pudrición por hongo se propaga por el aire a través de esporas invisibles. Un solo ajo infectado que pase desapercibido en el fondo de la caja puede contaminar a todos sus vecinos en cuestión de semanas. Esta simple inspección mensual, que solo te tomará un par de minutos, es tu red de seguridad definitiva para asegurarte de que tendrás ajos sabrosos, crujientes y picantes durante todo el invierno y hasta la siguiente temporada de siembra. Hemos llegado al final del recorrido. Como has visto, el momento exacto, evitar el riego previo, curar a la sombra y el almacenamiento adecuado son los pilares fundamentales. El error fatal que pudre las cosechas de casi todo el mundo en verano no es mala suerte, es simplemente exceso de agua y falta de paciencia al curar los bulbos. Detener el riego a tiempo y nunca lavarlos con agua son los puntos de inflexión que transformarán tu manera de cultivar. Al aplicar estas técnicas, conseguirás ajos duros como piedras, con todo su sabor intacto, listos para acompañarte en la cocina durante meses. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por dedicar tu tiempo a aprender con nosotros. Si esta información te ha sido útil y te ha salvado la cosecha, por favor, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y compártelo. Ahora me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío o fracaso cultivando ajos en tu huerto? Te leo aquí abajo.